Cemex es una empresa global de materiales de construcción que está preocupada por ofrecer a todos sus clientes siempre alternativas más sostenibles. La estrategia de Cemex de sostenibilidad siempre está apoyada en 4 pilares principales, que son el económico, porque si no hay negocio es evidente que la empresa no va a funcionar y entonces no hay sostenibilidad que valga. El ambiental, donde estamos altamente focalizados en conseguir la neutralidad en carbono. Una gobernanza ética, con planes de igualdad y también, además, todo tipo de herramientas para la prevención de todo tipo de acoso racial, y apoyar a las comunidades en las cuales nosotros estamos presentes, que son también las que sufren la mayor parte de nuestros impactos. ¿Por qué estamos tan altamente comprometidos con una estrategia que persigue la neutralidad en carbono? El CEO de la compañía utiliza una frase que a mí me gusta mucho y con la que estoy totalmente de acuerdo, que es que no solo es lo moralmente correcto, sino además es lo único que hace sentido para el negocio. ¿Por qué? Porque cuando el Sol está incidiendo sobre la Tierra, lo primero que se produce, bueno, como sabéis, el Sol emite un montón de longitudes de onda. Estas longitudes de onda, algunas son capaces de penetrar la atmósfera, llegan a la corteza terrestre, la Tierra, y la calientan. Otra parte va a ser directamente rebotada hacia el espacio. Pero en nuestra atmósfera hay una molécula, que es el CO2, que no para de crecer desde los años 1700 de modo imparable. Esta molécula lo que tiene es una particularidad, y es que absorbe precisamente en la línea de infrarrojo. Más que todos habéis visto alguna vez una imagen termográfica y habéis visto la cara de alguien en la cual se representan por colores las temperaturas de los diferentes aspectos de la cara. Y también vosotros estáis acostumbrados a manejar imágenes térmicas de los edificios, pues para ver por dónde se está perdiendo calor. Pues esa energía está radiada dentro de la longitud de onda del infrarrojo. De esa energía que se radia depende de la temperatura. Con la temperatura que tiene la superficie terrestre, la radiación que se emite es infrarroja. ¿Qué es lo que ocurre? Que por un lado hemos tenido una radiación incidente que entra hasta la Tierra y nos calienta, pero por otro lado la radiación que debería refrigerarnos y ser devuelta hacia el exterior es absorbida por esta molécula de CO2. Esta molécula se calienta, se excita y cuando devuelve la radiación, cuando se relaja, radia, pero ya en todas las direcciones del espacio. Es decir, parte de la energía que debería haber ido al espacio, que debería habernos refrigerado, es devuelta hacia el interior de la Tierra. Esto es lo que se llama efecto invernadero. En Cemex estamos altamente preocupados por conseguir la neutralidad en todos nuestros productos respecto de la emisión de carbono. Tenemos una hoja de ruta sumamente ambiciosa. Tenemos como objetivo conseguir suministrar hormigón cero CO2 neto para el año 2050. Pero claro, todo eso requiere una larga planificación y una serie de hitos intermedios. Si pensamos en cuál es la huella de carbono de un producto prefabricado, tenemos que pensar que básicamente es transportar los materiales con los que voy a trabajar desde el lugar en el que se fabricaron, el CO2 que se emitió al fabricar esos materiales y el CO2 asociado a mi propia operación. Mi propia operación normalmente lo que más hace es consumir energía eléctrica. Si comparamos todos estos factores, resulta que en el mundo del prefabricado, igual que en el del hormigón convencional, el factor preponderante, el que más importa, sobre todo y por encima de todos, es el CO2 embebido en la fabricación del cemento. Durante la fabricación de cemento se producen emisiones, lo que nosotros llamamos emisiones directas e indirectas. Las emisiones directas son aquellas que están asociadas directamente a lo que es en sí la producción del cemento. Mientras que las emisiones indirectas son aquellas que provienen, pues, por ejemplo, de las voladuras, del consumo de energía eléctrica que hacemos. Aquí tenéis una imagen térmica de las que hablábamos antes de un horno de cemento en el cual se lleva a cabo lo que se llama el proceso de clinkerización. Tenéis que pensar que el cemento no es más que una mezcla de una cosa que se llama clinker, que se fabrica en estos hornos, un regulador de fraguado, que es el yeso, y algunas adiciones. Pues bien, es aquí en la fabricación de clinker en el horno donde se produce la mayor parte de las emisiones durante la fabricación de cemento. Una parte de estas emisiones es debida a la propia naturaleza del proceso. Como veis aquí,
la mayor parte de la materia prima cruda que se alimenta al horno son carbonatos, carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio. Estos carbonatos descomponen térmicamente y liberan CO2. Además, hay veces que en la propia caliza aparecen pequeñas fracciones de carbono de carácter orgánico que van a entrar en combustión y se van a quemar. Esta parte de aquí representa el 60% de la emisión directa durante la fabricación de cemento. Por otro lado, para conseguir la energía necesaria para que se produzca esta descarbonatación, hay que aportar energía térmica y para aportarla utilizamos combustibles. Estos combustibles pues, tienen carbono, este carbono se oxida, se quema y genera energía. Esta parte de aquí, lo que es la generación de la energía necesaria para lo que es la clinkerización, viene a representar aproximadamente un 40% de la emisión total durante el proceso de fabricación del cemento. En 1990 podríamos estar hablando aquí de una emisión por tonelada de clinker producido de en torno a los 850 kilos de CO2 por tonelada de clinker. De las palancas que nosotros podemos utilizar para conseguir esa disminución del CO2 específico, del CO2 que se emite en la fabricación de cada tonelada de clinker. Por un lado, ¿qué es lo que hacemos? Si no podemos poner o disminuir la cantidad de CO2 que nosotros vamos a tener en el clinker y por tanto en el cemento, recordad que el cemento era clinker, yeso, que suele ser roca natural, y adiciones, intentamos poner menos clinker. Esa es una palanca de actuación para los cementos. Si utilizamos materias primas descarbonatadas que ya han sido utilizadas en otros piroprocesos, imaginar, por ejemplo, escoria de un horno donde se ha obtenido un material, el que sea, puede ser hierro, pero podría ser otro tipo de metal, y que como consecuencia de esa obtención pues se obtiene una escoria que a priori no tiene valor, pero sí tiene calcio descarbonatado. Bueno, nosotros lo podríamos utilizar en la formulación de nuestro crudo. Sería para nosotros una materia prima alternativa. ¿Dónde es el otro lugar donde nosotros podemos actuar? En lo que es la parte de la combustión. ¿Qué podemos hacer? Pues de entrada hay una cosa que sí se puede hacer, que es utilizar lo que nosotros llamamos combustibles alternos o biomasas, que puesto que proviene de un material biológico, es neutro respecto a las cuentas del CO2. Otras cosas que estamos utilizando, los residuos de poda se trituran, se hacen con ellos unas astillas y se inyectan junto con el carbón en el horno de clinker para producir calor. También utilizamos Enerfuel. El Enerfuel, cuando se llevan los residuos a vertedero, allí se produce una valorización mediante una selección muchas veces manual de todos aquellos componentes que son realmente reusables y reutilizables. Y todo aquello que ya no tiene valor porque no se puede reutilizar, que está compuesto pues, muchas veces por trocitos de tela, trocitos de plásticos, trocitos de madera, nosotros lo utilizamos como combustible en nuestros hornos. Otra cosa que estamos haciendo en España, ahora mismo los 5 hornos que tenemos en marcha, lo que están haciendo es inyectar oxígeno puro en la llama. El transporte de carbón al interior del horno se hace mediante aire. Pues bueno, parte de ese aire lo sustituimos por oxígeno. Y además inyectamos también hidrógeno. ¿Qué conseguimos con esto? Evidentemente el hidrógeno lo que hace es que va a generar agua durante la combustión, con lo cual no va a generar CO2. También otra cosa que va a hacer es aumentar la temperatura de la llama, con lo cual nos va a permitir maximizar nuestro consumo de biomasas. Además, en España ahora mismo, en todas nuestras fábricas, lo que estamos haciendo es una cosa, que es utilizar una tecnología que se llama de mineralización de clinker. La mineralización del clinker consiste en poner, en conjunto con las materias primas, un par, que ya se llama mineralizador, de especies químicas que lo que hacen es bajar la temperatura necesaria para que se forme el clinker. El clinker se forma en torno a 1450 grados. Utilizando la técnica de mineralización se consigue fabricar el clinker a 1350 grados. Parece poco 100 grados de temperatura de disminución, pero tenéis que pensar que en el interior del horno la transmisión de calor se produce por radiación. En la energía que se radia depende de la temperatura a la cuarta potencia. Es decir, si hemos conseguido disminuir 100 grados, necesitamos bajar o nos podemos permitir bajar mucho la temperatura de la llama que utilizamos consiguiendo la misma energía radiada. Con todas estas palancas actuando sobre el cemento para llegar a lo que es la neutralidad en carbono en el hormigón,
si hacemos cuentas y miramos a ver cómo nos da, no sería suficiente. Es por eso que además de todas estas palancas sobre las que estamos actuando, estamos en un montón de proyectos en diferentes fábricas y a lo largo de toda la geografía en la que está implantada Cemex. Tener una implantación global tiene sus ventajas. Por ejemplo, en la fábrica de Alemania de Rudesdorf estamos realizando una prueba piloto de una planta de cemento de cero emisiones. ¿Qué significa esto? Todo el dióxido de carbono que no seamos capaces de eliminar, vamos a capturarlo y vamos a destinarlo a otros usos. ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿Os acordáis que os ya hablaba de lo que es la energía eléctrica? Además, este es un ejemplo que se puede utilizar mucho en el mundo del hormigón. Es muy difícil poder tocar los materiales de entrada, es muy difícil poder tocar el transporte de esos materiales, pero sí que se puede cambiar, por ejemplo, la energía que se consume. En vez de utilizar directamente la energía de red o buscar un suministrador que nos garantice y certifique que se está obteniendo esa energía eléctrica que nos están vendiendo a través de mecanismos limpios, de energías renovables, podemos poner placas solares. Ahora mismo nosotros, en lo que es nuestra sección de hormigón, estamos con un proyecto en el cual estamos empezando a colocar placas solares en todas nuestras plantas de hormigón convencional, con el objeto de esa parte que sí puede hacer el hormigón per se, intentar disminuir la huella asociada a la energía que se consume. Estamos también con un partner tecnológico buscando el modo de fabricar un horno solar. Igual que se fabrica energía a partir del sol, o bien con células fotovoltaicas o bien con solar térmica, estamos en un proyecto que se llama Synhelion, que lo que persigue es conseguir llegar a tener esas temperaturas de clinkerización en el interior del horno solamente utilizando energía solar. Y aún así, aún después de todas estas palancas, de todas estas tecnologías, probablemente vaya a haber una parte de CO2 que no vamos a ser capaces de eliminar de ninguna de las maneras. Y nosotros tenemos contemplado lo que es un programa de offset, reforestación, y a través de estos mecanismos de generar sumideros de CO2, compensar aquella parte que no seamos capaces, a través de todas estas tecnologías que hemos mencionado, de reducir. Un cemento Vertua es un cemento cuyas emisiones de CO2 asociadas son menores en unos determinados porcentajes, los clasificamos en función del porcentaje mínimo de reducción que tienen, respecto de un cemento patrón. El cemento de referencia que se ha elegido es un CEM 1 fabricado en el año 2000. El protocolo de Kioto empezó con el periodo de prueba en el 2005. Para hacer las asignaciones respecto al protocolo de Kioto, se utilizaron los históricos del 2000 hasta el 2005. Por primera vez, ¿cuáles eran las emisiones de CO2 asociadas a sus productos? Este valor de referencia es el que utiliza también una asociación internacional, la Global Concrete and Cement Association, que es una asociación sin ánimo de lucro en la que están gran parte de los líderes del mercado y que ha marcado directrices desde cómo se debe calcular la huella de carbono en los cementos. En función de la reducción respecto de este valor, se calcula esta reducción y se clasifica el cemento. Y hemos distinguido como 3 categorías de cemento, lo que nosotros llamamos un Vertua Classic, que es aquel que tiene una emisión que es entre un 15 y un 25% menor que el cemento de referencia. Un Vertua Plus, que es aquel que tiene una emisión entre el 25 y el 40% menor que este cemento de referencia. Y Vertua Ultra para aquellos cementos cuya emisión de CO2 es menor en un 40% que este cemento de referencia. Es bastante difícil que un prefabricador esté comprando el hormigón a una planta hormigonera que tenga próxima. Pero bueno, incluso para lo que es hormigón convencional, pues también hemos desarrollado una línea de productos en función del grado de reducción de emisión que tiene por metro cúbico ese hormigón respecto de un hormigón de referencia y cómo están implicados los diferentes procesos para la consecución de este objetivo. Centrándonos un poquito más en lo que es el mundo del prefabricado. Como hemos dicho, en la parte energética se puede hacer, porque se pueden buscar energías renovables, certificadas, se pueden colocar placas solares. La parte de lo que son los transportes es difícil reducirla, habitualmente las canteras de áridos están próximas, el cemento también suele estar próximo. La parte del león está en el CO2 embebido en los materiales que utiliza. Ítems en los que los hemos clasificado, cada uno de los grupos está
enfocado a un cliente o a un tipo de cliente. Con Vertua Classic, el hecho de que tenga una reducción entre el 15 y el 25% es porque tiene más clínker que el resto. ¿Por qué? Porque este tipo de cemento está enfocado al sector del prefabricado, porque al tener más clínker ofrece unas prestaciones a edades tempranas mucho mejores que lo que es el resto de los productos Vertua. En el resto de los productos Vertua lo que está ocurriendo es que estamos haciendo sustitución de clínker por adiciones hidráulicamente activas, puzolanas, escorias de horno alto, materiales que si bien aportan una gran resistencia, lo hacen a largas edades, mientras que en el mundo del prefabricado lo interesante es obtener mucha resistencia temprana. Pues, por ejemplo, en España el promedio de todos los fabricantes es 780. Cemex está por debajo de 760.